¿Alguna vez has escuchado la frase esquema Ponzi? ¿Te has preguntado quién fue el cerebro detrás de una de las mayores estafas financieras de toda la historia? Hoy te contaré la increíble y oscura historia de Carlos Ponzi, el hombre que ideó el esquema que lleva su nombre. Prepárate para un viaje a través de engaños, promesas vacías y el colapso de un imperio millonario construido sobre mentiras. Empecemos. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, más conocido como Charles Ponzi o Carlos Ponzi, nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, una pequeña ciudad en la región de Emilia-Romagna, Italia. Proveniente de una familia modesta, Ponzi creció en un entorno donde el dinero siempre era escaso. Su padre, un cartero, y su madre, una ama de casa. Luchaban para llegar a fin de mes, pero se aseguraron de que Carlo recibiera una buena educación. Desde joven, Ponzi mostró una inteligencia aguda y un gran carisma. Asistió a la Universidad de Roma La Sapienza, donde comenzó a desarrollar un gusto por los negocios y las finanzas. Sin embargo, su falta de disciplina y su amor por la vida bohemia lo llevaron a abandonar sus estudios antes de graduarse. A pesar de esto, sus amigos y profesores veían en él un potencial enorme. Ponzi siempre tenía grandes sueños y aspiraciones, deseando escapar de las limitaciones de su origen humilde. Inspirado por las historias de éxito de los inmigrantes en América, decidió que su futuro estaba en Estados Unidos. En 1903, con solo 21 años y lleno de esperanzas, se embarcó en un barco rumbo a la tierra de las oportunidades. Al llegar a Estados Unidos, Ponzi enfrentó inmediatamente los desafíos típicos de los inmigrantes de su época. Sin dinero, sin conexiones y con un inglés limitado, tomó cualquier trabajo que pudo encontrar. Trabajó como lavaplatos, pintor y vendedor ambulante. Sin embargo, su ambición y su deseo de hacerse rico nunca disminuyeron. Constantemente ideaba planes y estrategias para ascender en el mundo financiero. En estos primeros años en América, Ponzi también intentó varios negocios pequeños, pero ninguno tuvo éxito. A pesar de sus fracasos, su determinación se mantuvo intacta. Su encanto personal y su capacidad para convencer a la gente de sus ideas lo ayudaron a sobrevivir y seguir adelante. La experiencia de estos primeros años en Estados Unidos moldeó su carácter y lo preparó para la gran oportunidad que estaba por llegar. La combinación de su astucia, su desesperación por el éxito y su disposición para correr riesgos lo condujeron eventualmente a la creación del infame esquema que llevaría su nombre a la historia. Quizás te preguntes cómo un inmigrante italiano logró convertirse en uno de los estafadores más famosos de todos los tiempos. Te invito a continuar viendo el video. La gran oportunidad de Ponzi llegó en 1919, cuando descubrió lo que él consideraba una brecha en el sistema financiero: los cupones de respuesta internacional. Estos cupones eran como pequeños vales que permitían a los destinatarios de cartas enviar una respuesta sin costo adicional. Imagina que hoy en día compras una tarjeta de regalo en un país donde es más barata y lo vendes en otro país con una ganancia considerable. Ponzi se dio cuenta de que los cupones de respuesta internacional podrían comprarse muy económicos en países que estaban devastados por la Primera Guerra Mundial y venderse a un costo mucho mayor en los Estados Unidos, lo que les permitiría obtener una gran ganancia en el proceso. El concepto realmente era simple, pero era brillante. Era aprovecharse de la diferencia de precio influenciada por la inflación y las diferencias cambiarias entre los distintos países. ¿Cuán rentable podría ser esta operación? La realidad es mucho más turbia de lo que parece. Viendo una oportunidad de oro, Ponzi comenzó a prometer a los inversores retornos del 50% en solo 45 días y del 100% en 90 días. Parecía una oferta increíble y miles de personas cayeron en la trampa, pensando que estaban participando en un negocio revolucionario extremadamente lucrativo. La idea de obtener retornos tan altos en tan poco tiempo atrajo a una avalancha de inversores ansiosos por duplicar su dinero. Ponzi aprovechó la falta de regulación financiera de la época y la desesperación de la gente por recuperarse de los estragos económicos de la guerra. Pocos sabían estos inversores que en realidad no había ninguna operación real de compra y venta de cupones en curso. A medida que las personas invertían en su plan, Ponzi lo que hacía era agarrar el dinero de los nuevos inversores y con eso pagarle a los que más tiempo tenían. Y daba la ilusión, la falsa ilusión de que tenía un negocio exitoso y totalmente legítimo.
Este método es el que se conoce hoy precisamente como esquema Ponzi, donde la ganancia de los viejos inversores se le paga realmente con el dinero de los nuevos inversores y no necesariamente de ganancias obtenidas del negocio, porque realmente no hay negocio. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse una mentira? Sigue viendo para descubrir el espectacular colapso. En su apogeo, Ponzi estaba ganando millones de dólares. Vivía una vida de lujo, comprando propiedades costosas y disfrutando de la fama y el prestigio que venían con su aparente éxito. Su oficina en Boston era un hervidero de actividad con filas de inversores esperando ansiosamente para entregarle su dinero. Sin embargo, las autoridades y algunos periodistas comenzaron a sospechar. En 1920, una investigación más profunda reveló que Ponzi no tenía suficientes activos para respaldar los pagos prometidos a sus inversores. La verdad era que los cupones de respuesta internacional solo habían sido una fachada, y el volumen de cupones necesarios para sostener los retornos prometidos habría sido logísticamente imposible de manejar. Este esquema se desmoronó rápidamente una vez que los inversores empezaron a exigir sus pagos y Ponzi no pudo cumplir. A los pocos días, Ponzi fue arrestado, condenado por fraude y fue llevado a prisión. Después de su tiempo en prisión, Ponzi fue deportado a Italia. Intentó llevar a cabo otros negocios y estafas en varios países, pero nunca recobró su antigua gloria. Murió en la pobreza en 1949 en Río de Janeiro, Brasil. La historia de Ponzi es una lección eterna, pero ¿qué podemos aprender de su vida y su esquema? El legado de Carlos Ponzi es un recordatorio eterno de la codicia y la manipulación. Su nombre ha quedado inmortalizado en el esquema Ponzi. Lamentablemente, el colapso de este imperio millonario dejó a muchas personas en la calle, dejó a personas totalmente endeudadas y permitió desenmascarar la realidad detrás de uno de los fraudes más sonados en toda la historia. La historia de Carlos Ponzi no es solo la historia de un hombre, sino una lección sobre los peligros de las promesas financieras demasiado buenas para ser verdad. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida y los engaños de Carlos Ponzi. Espero que este video haya sido de su agrado. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle un like, a compartirlo con otras personas y a estar atentos a los próximos videos donde estaré compartiendo también la historia de otras personas que igualmente han realizado algún tipo de actos como estos y, muy importante, cómo podemos protegernos para no caer en este tipo de engaños. Nos vemos pronto.